Laudetur Jesus Christus. Aquí Vatican Media. Desde los estudios de Vatican Media transmitimos la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco con los misioneros de la Misericordia en la Basílica de San Pedro. Hoy, martes 10 de abril, segunda semana de Pascua, nos encontramos en esta celebración conclusiva del encuentro de los misioneros de la Misericordia con el Santo Padre Francisco. Damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a través de radio, televisión e internet que están en sintonía de nuestra señal. Agradecemos la atención y la ayuda del técnico Mario Escatón y en los micrófonos de Vatican Media, Mireia Bonilla y quien les habla, Renato Martínez. Un especial saludo a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal en España: NSE, Barceló Radio y Televisión, EWTN Televisión, Popular Televisión Cantabria y a la familia mundial de Radio María. Estamos en la celebración conclusiva del encuentro del Papa Francisco con los misioneros de la Misericordia de los 5 continentes. Este encuentro que inició en Roma el día 6 de abril y que hoy llega, como estamos diciendo, a este momento conclusivo. Desde el día 6, más de 550 misioneros de la Misericordia se han congregado aquí en Roma para poder meditar, reflexionar, compartir las experiencias de estos 2 años de misión y estos 2 años de ministerio que han ejercido en las diferentes parroquias del mundo. Ha sido precisamente el Papa Francisco que instituyó este ministerio al final del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Así es, por voluntad del Santo Padre Francisco, todos los misioneros de la Misericordia han sido invitados a participar de algunos días de formación y compartir, durante los cuales han podido concelebrar la Santa Misa y tener una audiencia especial esta mañana con el Papa Francisco. Mientras vemos ya en imágenes la procesión de entrada de esta celebración eucarística, el Papa Francisco, como decía Mireia, los ha recibido a las 10:30 de la mañana, hora de Roma, aquí en la Sala Regia del Vaticano, y les ha alentado a continuar con esta misión, a continuar con este ministerio en todo el mundo, el ministerio de la misericordia. En este sentido, el Papa Francisco les ha exhortado, sobre todo con algunas reflexiones y que emergen de la palabra de Dios. Sobre todo les ha dicho, citando al profeta Isaías, para poder llevar adelante el mensaje de Cristo es necesario en primera persona acercarse y experimentar el perdón del Padre. También les ha dicho, para ser colaboradores de la misericordia es necesario vivir el amor misericordioso en primera persona y luego transmitirlo a los demás miembros de la comunidad. Asimismo, el Papa Francisco los ha alentado también a partir siempre de ese punto importante que es el encuentro con Cristo y sobre todo ser partícipe de la misericordia de Dios. Esta es la clave, ha dicho el Papa, para convertirse en colaboradores de Dios. Si uno experimenta la misericordia y se transforma en ministro de la misericordia, solamente así podrá ejercer esta misión. Un verdadero misionero de la misericordia refleja el apostolado en su vida. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. El Papa Francisco ha invitado a todos a reflexionar interiormente para poder confesar los pecados. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato In pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Oremos. Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare la potenza del Signore. Te pedimos, Señor, que nos hagas capaces de anunciar la victoria de Cristo resucitado, y pues en ella nos has dado la presencia de los dones futuros, haz que un día la poseamos en plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Con la oración colecta nos disponemos a escuchar la proclamación de la palabra de Dios y damos inicio a la liturgia de la palabra. A reading from the Acts of the Apostles. The whole group of believers was united, heart and soul. No one claimed for his own use anything that he had, as everything they owned was held in common. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Después de haber escuchado la proclamación del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37, escuchamos el Salmo 93. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Alleluia, alleluia, alleluia. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ahora el diácono se dispone a proclamar la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Escucharemos el capítulo 3 de este evangelista, los versículos del 7 al 15. Bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo, el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Come può accadere questo? Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Tu sei maestro di Israele e non conosci queste Y cose. Jesús le contestó: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad, te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Se vi ho parlato di cose Si della os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nessuno Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. parola del Signore. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 15. El que no nace del agua y del Espíritu no podrá seguir la voluntad del Padre. Ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Papa Francisco. Abbiamo ascoltato nel libro degli Atti, con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Hemos escuchado en el libro de los Hechos, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todo parte de la resurrección de Jesús. De ella deriva el testimonio de los apóstoles. Y a través de esto son generados la fe y la vida nueva de los miembros de la comunidad con su genuino estilo evangélico. Le letture della messa di oggi fanno emergere bene questi due aspetti inseparabili. Las lecturas de la misa de hoy hacen emerger bien estos dos aspectos inseparables, el renacer personal y la vida de la comunidad. Y ahora, dirigiéndome a ustedes, queridos hermanos, pienso en vuestro ministerio que desarrollan desde el Jubileo de la Misericordia. Un ministero che si muove in entrambe queste direzioni, al servizio delle persone perché Un ministerio que se mueve en ambas direcciones, al servicio de las personas para que renazcan de lo alto y al servicio de las comunidades para que vivan con alegría y coherencia el mandamiento del amor. La parola di Dio oggi offre in questo senso due indicazioni che vorrei cogliere per voi, pensando proprio alla vostra missione.
La palabra de Dios hoy ofrece en este sentido dos indicaciones que quisiera tomar para vosotros, pensando justamente en vuestra misión. El Evangelio recuerda que quien es llamado a dar testimonio de la resurrección de Cristo debe él mismo en primera persona nacer de lo alto. De lo contrario, se termina convirtiéndose como Nicodemo, que a pesar de ser maestro en Israel, no entendía las palabras de Jesús cuando decía que para ver el reino de Dios se necesita nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu. Non capiva la logica di Dio, che è la logica della grazia, della misericordia. Nicodemo no entendía la lógica de Dios, que es la lógica de la gracia, de la misericordia, por la cual quien se hace pequeño es grande, quien se hace último es el primero, quien se reconoce enfermo es curado. Esto significa dejar verdaderamente la primacía al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en nuestra vida. Attenzione, non si tratta di diventare preti invassati. Atención, no se trata de hacerse sacerdotes dueños, como si fueran depositarios de algún carisma extraordinario. No, sacerdotes normales, simples, humildes, equilibrados, pero capaces de dejarse constantemente regenerar por el Espíritu. Interiormente liberi, dóciles a su fuerza, interiormente libres, sobre todo de sí mismos, para ser movidos por el viento del Espíritu que sopla donde quiere. La seconda indicazione riguarda il servizio alla comunità. Essere preti capaci La segunda indicación tiene que ver con el servicio a la comunidad. Ser sacerdotes capaces de elevar en el desierto del mundo el signo de la salvación, es decir, la cruz de Cristo, como fuente de conversión y de renovación para toda la comunidad y para el propio mundo. In particolare vorrei sottolineare che il Signore morto e risorto è la forza che crea la comunione nella Chiesa. En particular, quisiera subrayar que el Señor muerto y resucitado es la fuerza que crea la comunión en la Iglesia y a través de la Iglesia en toda la comunidad. Lo dice Jesús antes de la pasión. Y yo, si fuere elevado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nella comunità di Gerusalemme, dove, come attesta il libro degli Atti, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Esta fuerza de comunión es manifestada desde el inicio en la comunidad de Jerusalén, donde, como confirma el libro de los Hechos, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Era una comunión que se convirtió en un intercambio concreto de bienes, de modo que todo era común el uno al otro, y ninguno de ellos era necesitado. Pero este estilo de vida de la comunidad era incluso contagioso hacia el exterior. La presencia viva del Señor resucitado produce una fuerza de atracción que a través del testimonio de la Iglesia, a través de las diferentes formas de anuncio de la buena noticia, tiende a llegar a todos. Nadie es excluido. Voi, cari fratelli, ponete al servizio di questo dinamismo anche il vostro specifico ministero di missionari della misericordia. Vosotros, queridos hermanos, poned al servicio de este dinamismo también vuestro específico ministerio de misioneros de la misericordia. De hecho, tanto la Iglesia como el mundo de hoy tienen una necesidad particular de misericordia porque la unidad deseada por Dios en Cristo prevalece sobre la acción negativa del malvado, que aprovecha muchos medios actuales, en sí mismo buenos, pero que mal utilizados, en lugar de unir, dividen. Nosotros estamos convencidos de que la unidad es superior al conflicto. Questo principio non ha la forza di attuarsi nel concetto della vita e della storia. Pero también sabemos que sin la misericordia este principio no tiene la fuerza para ser implementado en lo concreto de la vida y la historia. Con la gioia di essere confermati nel ministero della misericordia.
Queridos hermanos, reiniciad de este encuentro con la alegría de ser confirmados en el ministerio de la misericordia, confirmados sobre todo en la grata confianza de ser ustedes los primeros llamados a renacer siempre de nuevo desde arriba, del amor de Dios. E nello stesso tempo confermati nella missione di offrire a tutti il segno di Gesù innalzato da terra. Y al mismo tiempo confirmados en la misión de ofrecer a todos la señal de Jesús elevado de la tierra, porque la comunidad sea signo e instrumento de unidad en medio del mundo. Con esta invitación y sobre todo con esta confirmación del Papa Francisco, se renueva este ministerio en la Iglesia Universal. El Papa les acaba de decir, los confirmo para poder continuar con este ministerio, sobre todo con la grata confianza de ser ustedes los primeros llamados a renacer siempre de nuevo desde arriba, del amor de Dios. Y al mismo tiempo les ha dicho, los confirmo en la misión de ofrecer a todos los signos de Jesús elevado de la tierra, porque la comunidad sea signo e instrumento de unidad en medio del mundo. En un momento de silencio están meditando las palabras del Papa Francisco. En imágenes vemos que ya van disponiendo todo para la liturgia eucarística y también vamos recordando que este ministerio que acaba de ser confirmado por el Papa Francisco inició con el Jubileo Extraordinario de la Misericordia el 8 de diciembre de 2015 y concluyó el 20 de noviembre de 2016. En la conclusión de este jubileo, el Papa instituyó precisamente este ministerio y quiso que la misericordia de Dios pudiera llegar a todo el mundo, pudiera llegar a todas las parroquias, a todos los rincones de la tierra. En este sentido, el Papa Francisco instauró este ministerio como un equipo especial, integrado por más de 1000 sacerdotes de todas partes del mundo, enviándolos a predicar la misericordia de Dios, a acompañar a las comunidades cristianas y sobre todo, a perdonar los pecados. Mire, ya podemos recordar cuál es la misión de estos misioneros. Los misioneros son sacerdotes de todo el mundo, como has dicho, Renato, que tienen como misión perdonar los pecados que están reservados a la sede apostólica, es decir, al Papa Francisco, y junto con ello tienen la misión de ser testimonio de cercanía y amor con todas las personas como Dios mismo lo haría con ellos. El Papa Francisco ha presentado las ofrendas como una oferta del hombre a Dios. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación
glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo en el cual Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales de los reinos de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale.
ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Evangelio recuerda que quien es llamado a dar testimonio de la resurrección de Cristo debe él mismo en primera persona nacer de lo alto. Fue una de las reflexiones del Papa Francisco a los misioneros de la misericordia en la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro. A ellos el Papa les dijo: quien no hace esta invitación del Evangelio termina como Nicodemo, convirtiéndose en una persona que no entiende la palabra de Dios. Nicodemo, a pesar de ser maestro en Israel, no entendía las palabras de Jesús cuando decía que para ver el reino de Dios se necesita nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu. Con estas palabras, el Papa Francisco alentó en esta celebración conclusiva del encuentro de los misioneros de la misericordia con el Santo Padre. Como decíamos al inicio de la transmisión, un encuentro que inició el 6 de abril y que hoy llega a su momento culminante con la audiencia del Papa Francisco de esta mañana y con esta celebración eucarística. El lema que los ha congregado estos días en Roma ha sido misericordia, perdón y don. Momentos de reflexión, momentos de compartir experiencias, momentos también de concelebración como la que estamos transmitiendo en estos momentos. ¿Y quiénes son estos misioneros de la misericordia? ¿Quiénes son estos misioneros que desde la conclusión del jubileo extraordinario de la misericordia han venido ejerciendo este ministerio en el mundo entero? Bueno, pues entre los requisitos para ser misioneros estaba el ser artífices de un encuentro cargado de humanidad, predicadores convincentes de la misericordia, anunciadores de la alegría del perdón y confesores accesibles, amables y compasivos. Esos eran algunos de los requisitos. Además, estos sacerdotes han sido recomendados por sus obispos o superiores y durante todo el año 2015 se hizo una selección de ellos. Estos ministros de la misericordia fueron alrededor de 1000 cuando fue instituido este ministerio. El Papa Francisco no quiso que sea más de esta cantidad, sino que sea un número limitado. A ellos el Papa les ha conferido algunos dones particulares, sobre todo el don del perdón de los pecados. ¿Qué pecados particulares pueden perdonar los misioneros de la misericordia? Si bien es cierto que durante el año de la misericordia todos los sacerdotes pudieron perdonar el pecado del aborto, los misioneros están autorizados a perdonar además otros pecados graves, como por ejemplo la profanación de las especies de la Eucaristía, hostias, vino consagrado. También el uso de la fuerza física contra el Papa. Pueden perdonar también la violación del secreto de confesión, la absolución de una persona que comete adulterio con el mismo sacerdote que le absuelve, la ordenación de una mujer como sacerdote por parte de un obispo. Y bueno, si os fijáis, ¿no?, en esta lista está pensada en gran medida para sacerdotes que buscan reconciliarse con el Señor y con la Iglesia. Y el Papa, como un gesto de amor paternal, ha dado la facultad que él posee a los misioneros para perdonar todos estos pecados, Renato. Asimismo, hemos escuchado al final de la homilía cómo el Papa Francisco les ha confirmado nuevamente en este ministerio. ¿Dónde podemos encontrar a estos misioneros que van ejerciendo su misión en el mundo? El Papa ha querido que sean un signo de la misericordia, los misioneros, y es por eso que su número es limitado, es alrededor de 1000 y están repartidos en las diferentes diócesis del mundo, aunque no en todos los países. Mientras la Asamblea continúa recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, el Papa Francisco está meditando, está en una actitud reflexiva en el altar de la cátedra en la Basílica de San Pedro. En esta celebración participan alrededor de 550 misioneros de los alrededor de 1000 que fueron instituidos al final del jubileo extraordinario de la misericordia.
Hoy el Papa Francisco los ha invitado a reflexionar, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se lee en este libro. Eran ellos los que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. El Papa les ha dicho también que en esta celebración y sobre todo la liturgia nos presenta dos aspectos importantes de este ministerio. De una parte nos presenta el renacer personal y de otra parte nos hace ver la vida de la comunidad. En este sentido, el Papa Francisco les ha dicho: queridos hermanos, pienso en su ministerio, un ministerio que se mueve en ambas direcciones, es decir, al servicio de las personas para que puedan renacer de lo alto y también al servicio de las comunidades para que puedan vivir con alegría y coherencia el mandamiento del amor. Además, el Papa en su homilía también les ha invitado a ser sacerdotes capaces de elevar la cruz de Cristo como fuente de conversión y de renovación para toda la comunidad y para el propio mundo, y subrayó que el Señor muerto y resucitado es la fuerza que crea la comunión en la Iglesia y a través de la Iglesia en toda la humanidad. Para poder crear esta comunión, dijo el Papa, es necesario partir de un punto importante: el testimonio personal. ¿Y de dónde nace este testimonio? Nace del experimentar el amor misericordioso de Cristo resucitado. Nace en primera persona del deseo de renacer de lo alto. Dice: de lo contrario, uno terminaría convirtiéndose como Nicodemo, que a pesar de ser maestro en Israel, no entendía las palabras de Jesús cuando decía que para ver el reino de Dios se necesitaba nacer de lo alto, nacer del agua y del Espíritu. El Papa Francisco agregaba sobre todo que Nicodemo no entendía la lógica de Dios, que es la lógica de la misericordia, de la gracia, por la cual quien se hace pequeño es grande, quien se hace último es el primero, quien se reconoce enfermo es curado. Además, también ha dicho que el estilo de vida de la comunidad es contagioso hacia el exterior. Es decir, la presencia viva del Señor resucitado produce una fuerza de atracción que a través del testimonio de la Iglesia y a través de las diferentes formas de anuncio de la buena noticia, tiende a llegar a todos, ha dicho el Papa. Nadie es excluido. Finalmente, el Papa Francisco ha confirmado este ministerio, como les venimos diciendo, alentándolos sobre todo a ser colaboradores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de su amor misericordioso, confirmados con la confianza de que ha dejado este ministerio en manos de este grupo de sacerdotes en el mundo entero. Ahora nos disponemos para la bendición final. Preghiamo. Oremos. Esaudisce, Signore, le nostre preghiere. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora el Papa Francisco impartirá la bendición apostólica a los misioneros de la misericordia y a quienes participan en esta celebración a través de los medios de comunicación. Sia benedetto il nome del Signore. ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Con la invitación del diácono se concluye esta celebración eucarística en la Basílica de San Pedro de estos días de encuentro del Papa Francisco con los misioneros de la misericordia. Ahora el Papa Francisco se dirige a nuestra Madre, a María, Madre de la Misericordia. Resurrexit, secundis
De este modo llegamos al final de esta transmisión de la celebración eucarística presidida por el Papa Francisco con los misioneros de la misericordia. Vatican Media ha tenido el agrado de poder acompañar al Papa Francisco y llevar las imágenes de esta celebración hasta sus hogares. El Papa Francisco, a quienes ha recibido a estos misioneros en audiencia esta mañana, los ha invitado sobre todo a meditar en una oración colecta de esta semana de Pascua. Les ha dicho que Dios recompense a los justos, perdone el pecado de los arrepentidos, escuche nuestras súplicas y sobre todo escuche la humilde confesión del hombre arrepentido para que obtenga misericordia. De esta manera agradecemos y llegamos a la conclusión de esta celebración de la Santa Misa con los misioneros de la misericordia. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que nos han acompañado y sobre todo los invitamos a seguir en sintonía en nuestro portal en www.vaticannews.va, donde tendrán información del Papa Francisco y de la Santa Sede. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.